Vayhi bimea Hashverosh. El primer perek, el primer capítulo de los varios que hay en la Megilá, la historia, superficialmente leída, cuenta de un rey llamado Ahashverosh. Él gobernaba sobre 127 países, Mea Besimu Mea Meginá. En esos días, que Shevet Amelech Ahashverosh, cuando estaba sentado en su trono, al Kisem al Futó, famosa la historia que el trono era una réplica del trono de Shelomo Amelech. Él era muy envidioso y quería un trono igualito como el de Shelomo Amelech. En el tercer año de su reinado, como dicen, se le metió la Shehorá y empezó a hacer un banquete que no terminaba. ¿Cuánto duró el banquete? Shmonimu Me'at Yom, 180 días. El primero, el que hizo en todos los países donde él gobernaba. 180 días. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Quiere decir 6 meses de fiesta. No sé cómo aguantar. Dice, y no solamente ese banquete tan grande de 180 días en el cual enseñó su riqueza y su honor, sino cuando terminó esos 180 días, ahora quiere hacer algo más privado, algo más cerrado, algo más petit comité. ¿Para quién? Para todos los que viven en Shushan, que Shushan era el lugar donde vivía Ahashverosh, era ahí la ciudad capital, donde el rey vivía. Y ahí le hizo un banquete. Ese fue más modesto, ese fue de 7 días nada más. Primero un banquete de 180 días, luego un banquete de 7 días. Bahatzar Ginat Bitan Amelech. ¿Ese dónde lo hizo? Exactamente en el reinado, o sea, en el palacio real. Y empieza a ampliar qué manera de despilfarrar el dinero. Hurkar Pasut Helet, o sea, había manteles hermosos, los cuales los manteles estaban bordados muy bonito, sobre Gelilekese de Amudeshe, sobre, ¿cómo se llama? Mitot, camas, o sea, sillones, cheslon, tipo de oro y de plata, mesas hermosas de mármol y de oro y de plata. ¿Qué me tiene que contar todo esto? De Ashkot Bikle Zahav, ¿en qué le daban de tomar? No en vasitos así de plástico, ni siquiera de cosas bonitos, de oro y plata. Y dice después, Veashetia Kadat en Ones, cuando les daba de beber, no obligo nada, cada quien que tome lo que quiera, porque así implantó el rey, hacer cada uno como la persona quiere. Y no termina ahí, sino también Vashti, la reina Vashti hizo un hermoso mishté, banquete para las mujeres, que también ahí les daban de beber y de comer lo que quisieran. ¿Y qué pasa el séptimo día? Le pide a Vashti que venga enfrente de los hombres a enseñar su belleza de esta reina. ¿Y qué pasó? La reina no acepta. El rey se enoja y no sabe qué hacer con la reina porque está enojado, porque no es una manera correcta de conducirse. Le aconsejan que la mande matar. Ahashverosh hace caso y la manda matar. Y no solamente la mató, sino establece y avisa en todo su reinado que la persona que le falta el respeto a su esposa o la mujer que no quiera hablar el lenguaje del esposo, la van a matar. ¿No se les ve un poquito raro toda esta historia? ¿Qué me tiene que enseñar? Me tenía que decir que Ahashverosh era un rey muy rico, hizo una gran festividad en la cual se conllevó a matar a Vashti. Ya. Es interesante toda esta parte de la historia que la verdad se cree que no tiene nada relevante para aprender. Y les digo algo, cuando está escrito en la halajá que las mujeres y los hombres, porque esto es una halajá para los dos, si venimos a escuchar la Megilá y me faltó una palabra de escuchar de la Megilá, por eso hay que cuidarse tanto, que los niños que no corran, que no hayan ruido. Imagínense que usted está contando en la Megilá que estaba la fiesta de Ahashverosh
con Hur, Karpas, Utgelet. Y no escuché la palabra Hur. ¿Qué importa si había de este tipo de manteles o de este tipo? ¿Qué importa? ¿Qué tiene de relevancia? ¿Para qué me lo tiene que decir? Ok. ¿Qué es Megilat Esther, señoras? Legalot etanistar. ¿Qué es legalot etanistar? Revelar lo oculto que hay en la Megilá. Okay. No sé si vamos a alcanzar a explicar todos los pesukim en relación a cada palabra y palabra, pero sí tratar de sacar los mensajes importantes de este primer perek. Dice el pasuk, Vahí bimea Hashverosh, en esos días que Ahashverosh era el rey, Mehodu beat Kush. Dice la Gemara en Masejet Megilá que Ahashverosh también sabía la profecía que había dicho a Kadosh Baruj Hu que después de 70 años los va a sacar del exilio y los va a regresar a Eretz Israel. Y sí saben de que Ahashverosh, según su cuenta, ya habían terminado los 70 años. Ahí la Gemara amplía mucho el tema, que realmente se había equivocado él y otros antecesores de los 70 años, la cuenta le hicieron mal, pero como quiera que sea, él pensó que ya, si Dios no los sacó, no los salvó de ese galut que estaban en Persia, quiere decir que él va a tener la fuerza de dominar y quedarse siendo el rey. Como un paréntesis, todos los seres humanos sabemos que tenemos la vida mortal. Al final de cuentas no somos eternos. Pero todos los seres humanos, mientras estamos en la vida, pensamos que vamos a ser eternos. O por lo menos no pensamos en ese último día, ¿no? Ahashverosh también pensaba que él se iba a quedar y pensaba que él iba a ser el único que iba a dominar el mundo, como otros que pensaron lo mismo o como otros que piensan lo mismo. A lo mejor como el señor Trump, que piensa que es dueño de todo. Pero bueno, él necesita cerrar las oportunidades para que Boreolam no salve a su pueblo. Es una explicación realmente muy importante. Si, según mi cuenta, no ha llegado el tiempo, ya llegó el tiempo que Boreolam tendría que salvar a su pueblo y no lo hizo. Pero puede ser que a lo mejor sea mañana, pasado, la semana que entra. Estamos en el tiempo. Y yo veo que mi reinado empezó a crecer. ¿Por qué hizo un reinado, una fiesta de 180 días? ¿Qué estaba loco? ¿Para qué quiere hacer ese reinado, esa fiesta de 180 días? Hubieron dos intenciones, vamos a empezar a explicar. La primera, él durante esos 180 días, ¿no eran gente simple y común como nosotros? Me refiero el que no analizaban las cosas y las cosas no las hacían por hacerlas. Tenía una intención. Sí saben de que existe la astrología y que los Josea Kohabim, ¿cómo traducimos los Josea Kohabim? Astrónomos, y que pueden ver lo que sucede en base a cómo las estrellas están acomodadas y pueden ver cuál es el mazal de cada uno. ¿Qué vio Paró? Paró, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba a salir, les dijo, no salgan, antes cuando estaban las Makot, les dice, ¿por qué? Kira'á neget penejem, yo veo algo malo que les va a pasar. ¿Qué les va a pasar? Él veía señales de sangre y dijo, no, si van a salir, seguro va a venir una matanza a ustedes, mejor quédense conmigo, como esclavos, pero no van a morir. ¿Y qué es lo que él estaba viendo? Sangre, pero del Berit Milá, que iban a hacer el pueblo de Israel cuando iban a salir de Mitzrayim. O sangre de lo que iban a degollar el Corbán Pesach y lo iban a poner sobre el travesaño. Entonces, de alguna manera, él percibió sangre, pero de manera errónea, y la realidad es que iba a ser sangre de Berajá. Pero como quiera que sea, los hechiceros, los brujos, los Josea Kohabim, pueden ver algo que está pasando en el futuro, para bien o para mal. Sus hechiceros y sus consejeros que tenían esa fuerza de la astronomía, veían que el rey Ahashverosh tiene Berajá, que su reinado tiene poderes, tiene Berajá. Cuando vio ese primer día, dijo, voy a hacer una fiesta, como que demostrando que mira, estoy bien. Al otro día le dice a los hechiceros, ahora díganme cómo estoy hoy.
No, fíjese que también estoy viendo para hoy y para mañana y para una semana. Y en base a como le iban diciendo los hechiceros que tenía su fuerza en su reinado, él hacía un banquete para demostrar que él es poderoso en base a la prueba que le daban nosotros. Eso es por un lado. Por otro lado, durante esos 180 días se estaba tramando un plan. ¿Cuál es? Habíamos dicho antes de que él quería cerrar, si existen, puertas de salida del pueblo de Israel para regresar a su tierra. ¿Cómo una persona puede cerrarle la puerta a la bendición del pueblo judío? Escuchen bien, es un punto muy importante. ¿Cómo le puedo cerrar la puerta a la bendición del pueblo de Israel? Que Akadosh Baruj Hu no los ayude. Dice usted, maldición, que es lo que quiso hacer ¿quién? Bilaam. Y con la maldición, si agarran justamente el momento que Akadosh Baruj Hu, lo aleno, no está de buenas y agarra la maldición, por eso hay que cuidarse mucho de no hablar, porque Berbinan, si agarras el momento que justo Akadosh Baruj Hu, lo aleno, no está contento y agarra la maldición y la cumple, Berbinan, lo aleno. Eso fue lo que Bilaam quiso hacer, pero hay otra puerta, que entre paréntesis también Bilaam lo quiso hacer y de ahí lo aprendió. Cuando el pueblo de Israel está en Kedushá, está en santidad, ¿existe que recaiga la maldición sobre ellos? No. Si el pueblo de Israel está en santidad, ¿existe que a Barminan recaiga una maldición sobre ellos? No existe. Dice el Pasuk, cuando íbamos a salir, cuando estábamos en Mitzrayim, ¿cómo fue que nos esclavizaron? Vayare'u otanu a Mitzrim vaya'anunu. ¿Se acuerdan de ese Pasuk? Vayare'u otanu a Mitzrim. ¿Qué es Vayare'u? Nos hicieron mal, o sea, nos hacían daño. Vayare'u otanu a Mitzrim vaya'anunu. Y nos hicieron sufrir, nos hacían lo aleno esclavos con muchas conductas de esclavitud. Dice el Midrash, no es Vayare'u que nos hicieron sufrir. ¿De qué lashon viene Vayare'u? Ra, mal. Nos hicieron malos. Vayare'u otanu, nos hicieron hacernos malos. Quiere decir, nos convencieron a empezar un camino negativo, de impureza en vez de pureza. Y entonces vaya'anunu, ahí fue donde agarraron fuerza y nos esclavizaron. Nos convencieron de caer en el camino incorrecto para que en ese momento se quita la kedushá, la santidad, entra la impureza, automáticamente nos agarran. Pero si el pueblo de Israel tiene kedushá, no existe que el no yehudí nos agarre, no existe, porque estamos con la kedushá. ¿Cómo es la manera de lograrlo? Quítales la kedushá. Ahasverosh, dicen los Jajamim, el Megilat Setarim, sabía esa regla. Vayare'u otanu y después vaya'anun. ¿Cómo le hago? Empezó a ir país con país donde él gobernaba. Durante los 180 días que Boreolam le enseñó, por medio de los José, que él está con bendición y está arriba, voy a empezar a agarrar a todos mis pueblos a que estén acorde conmigo. Hay que buscar hacer caer al pueblo judío. Y les iba diciendo, nosotros necesitamos derrotar al pueblo de Israel. Pero ¿cómo los vamos a derrotar? ¿Cuál fue? Amén. ¿Cuál fue el consejo que al final todos quedaron con un mutuo acuerdo? Hazlos caer en la parte espiritual y automáticamente vas a derrotar. ¿Y cómo le vamos a hacer? Si el pueblo de Israel es un pueblo unido, es un pueblo que se cuida, es un pueblo que no cae en prohibiciones. Rabotay, ¿cuál fue la idea de Paró? Les dijo así: vamos a hacer un mishté, vamos a hacer un banquete. ¿En dónde? En Shushan. La pregunta que todos tienen: ¿por qué en Shushan y no en otro lugar? Una explicación, la que ustedes dijeron antes, que no pudo traer el trono a donde era la ciudad capital, que era Persia, y por eso tuvo que jalar su ciudad capital a Shushan. Es una explicación muy conocida, pero aquí hay otra. Él buscó dónde está, voy a usar una palabra, la nata del pueblo de Israel, la parte más gruesa del pueblo de Israel, en Shushan, un lado. ¿Quién vive en Shushan, aparte de la cantidad grande de Yehudim? El Sanedrín.
y Mordejai. Si yo logro a esos grandes caer, me jalo a todos y gané la guerra, automático. Tengo que empezar a hacerlos caer. Pero voy a ir al lugar donde hay más cantidad de pueblo judío y donde están los más grandes del pueblo de Israel, que están concentrados el judaísmo y sus jajamim. En el momento que logro jalar y hacer caer a esos, ya gané. Pero no crea que ahí terminó su trama. Alguien también vivía en ese lugar. ¿Cómo se llamaba? Amán. Amán y sus 10 hijos. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el lugar más kadosh del mundo? Más kadosh. Jerusalén. Porque es un lugar de mucha kedushá, porque está el ¿qué? El Bet HaMikdash. El Kotel HaMaraví hoy en día, antes estaba el Bet HaMikdash. Automáticamente todo Jerusalén tenía una kedushá, porque es un lugar privilegiado donde Boreolam reposa su Shejina. Y de ahí sigue todo el Eretz Israel. Y de ahí sigue todo el mundo. Pero va por dargá, por niveles. Bet HaMikdash, que es el Códice HaKodashim, Bet HaMikdash, todo Jerusalén, después todo Eretz Israel y después el mundo. Pero realmente hay un lugar donde se centra, donde se concentra la Kedushá. Les hago una pregunta. ¿Existe un lugar donde se concentre la impureza? Y sea más difícil jalar la Kedushá porque hay mucho más impureza. Sí hay lugares, ¿no? Impuros. ¿De qué depende? De la gente, de Muy bien, cómo se comporta. muy bien, muy bien. Por ejemplo, si una persona no está, o conoce o sabe que hay un lugar donde hay mucha brujería. Por ejemplo, hay gente que me ha contado que en México le gusta ir a Veracruz. Hay un lugar en Veracruz que se llama Catemaco, Sí. donde están los brujos, no se puede ir ahí. Pero no voy a ver a ningún brujo, no es que ver a los changos, no vayas. Es un lugar de mucha impureza. Hay brujería, y la brujería es impureza. Y es un lugar donde desafortunadamente la impureza jala y difícilmente te podrías controlar de no influenciarte detrás de lo que hay ahí. Les hago un ejemplo. Si yo vengo a un CNIS y todos en el CNIS estamos estudiando, rezando, hay clases, hay demás, me uno, me contagio de esa situación, sí. Pero si voy a un lugar donde hay puro relajo y grito y pachanga y juego y bebida y de todo, por más a ti que seas, estate ahí un ratito y te vas a empezar a influenciar, quieras o no, porque el lugar te influencia. No sé qué ejemplo quiere usted decir, pero es que usted quiera. No, es en serio. Hay lugar donde influencia negativo. ¿Qué tenía Shushan que influenciaba de manera negativa para que él logre llegar a su cometido? Ahí estaba Amán. Y Amán y sus hijos representaban la fuerza del mal, que es Amalek. Representaba esa fuerza negativa. Necesito, por un lado, la nata, la fuerza, la cantidad grande de los judíos. Necesito los más importantes, que son el Sanedrín. Rabotai, ¿cómo empezó a jalar al pueblo de Israel? Yo necesito hacerlos caer, quitarles la kedushá, escuchen bien, y meterles impureza. Pero de manera muy sutil. Y de manera muy tranquila, de manera muy elegante, sin que se den cuenta. ¿Qué hizo? Agarró y empezó a hacer un banquete de los buenos. Y vean qué interesante, hay una pregunta, Vayamim Ahem, cuando hizo el banquete, dice el pasuk, Ubimlota Yamim Aele, Asa Melech Lechol Ha'am Anitzaim Beshushan. Am, usted que sabe hebreo, ¿es plural o singular? Singular. Am es singular. ¿Por qué no dice Lejola Amim Anitzaim Beshushan? Oye, en Shushan vivían muchos pueblos, vivían muchas religiones. ¿Por qué nada más hizo Lejola Am Anitzaim Beshushan? No. Él nada más invitó a los judíos. Ese mishté, ese banquete que hizo en Shushan, únicamente se lo hizo ¿a quién? A los judíos. ¿Qué pensaron en ese momento la comunidad judío de Shushan? Que ya iban a hacer las clases, ¿o qué? Tenemos relación con el rey. Sí. Nos está dando privilegios especiales. Hay que tener cuidado. Es raro que de repente te quieran hacer un banquete. Y empezó ahí una polémica interna. A todos los judíos, únicamente a los judíos les llegaba una invitación
mira tú de la comunidad judío, Shushan, estás invitado a una fiesta extraordinaria que va a ser el rey en honor al al pueblo. ¿Y qué va a dar? No sabes. Hay vino, hay comida beshefa, kosher, mehadrin, mina mehadrin. ¿De qué kosher quieres? ¿Del más excelente? De ese, yo no te voy a hacer hasbe shalom, yo no voy en contra tuya. Qué abusado, jaja. Claro, yo no voy a ir, tú vas a querer comer. ¿Qué decía la gente? Está haciendo kasher especial para mí, no voy a ir. Tengo que ir. No voy a ir, me voy a meter en problemas con el reinado. Claro. Mañana nos manda a matar. Y había una discusión muy fuerte entre los que vivían en Shushan. ¿Ir o no ir? Unos decían, algo trama este malvado. De repente nos quiere tanto, nos va a hacer un banquete tan fuerte. Jur, Karpaz, Utjelet, Jabut. O sea, empezó a decir, mira cómo va a despilfarrar el dinero. ¿En honor de quién? En honor de los judíos. Los quiero mucho, los quiero acercar. ¿Cuál era su intención? Él les quiso demostrar que los quiere, aparentemente. Los quiso invitar 7 días al palacio, porque ¿dónde era el banquete? No en las ciudades, no en la comunidad, en su casa, en el palacio. Los invitó al palacio real 7 días. Y dice aquí, Lejol ha'am, a ese pueblo, Animtzaim beShushan abirá, Lemigadol beat Katán. ¿Cómo va el orden? ¿Lemigadol beat Katán o Lemikatán beat Gadol? ¿Cómo se dice? Lemikatán beat Gadol. Se dice al revés, ¿no? ¿Por qué dice Lemigadol beat Katán? Aquí te viene a legalot, a revelar su intención. Del grande al chico. Yo quiero hacer caer a los grandes. Y automáticamente, si van a ver que los grandes caigan, el chiquito va a caer automático. ¿Cómo dice la frase? En la casa del jabonero, si no te resbala, en el que no cae se resbala. Claro. Va a ser automático. Si los grandes caen, los chicos seguros resbalados o caídos seguro. Va a ser automático. Vean, Rabotai, cómo los pesukim te enseñan qué tramaba este señor. Lemigadol beat Katán, mishte, shivat yamim. El mishte de 7 días. Bahatzar, ginat, bitana melech. ¿Qué es Bahatzar? Hatzer es el patio. Giná es donde hay tipo de plantaciones, ¿sí? O sea, de verduras, de frutas. Bitán es el jardín bonito donde hay rosas y orquídeas y demás. Todo eso, Bahatzar, ginat, bitana melech. ¿Qué me viene a decir Bahatzar, ginat, bitana melech? Te voy a decir cuál es mi intención. Cuando estoy en el Hatzer, vean cómo explica así. Aquí, ¿dónde está? Aquí está. Bahatzar, ginat, bitana melech. Elu ashlosha mekomot. Esos 3 lugares. Kashele Avin dice, no entiendo para qué me tiene que decir que estaban en esos 3 lugares. Dice así. Hatzer haya leachila. Primero te voy a invitar a un salón muy grande donde se puedan sentar a comer. Porque necesito un lugar grande para darles de comer a tanta gente. Necesito un comedor, un salón muy grande. Makom gadol meot leoshiv amra, para sentar tanta gente. Pero eso necesito un espacio. ¿Qué es Giná? Giná letayel y mazonot misheyirtze. ¿Cuál era su intención? Yo ya los traje, ya los senté a comer, ya están comiendo. ¿Quién hizo un banquete al mismo tiempo? Vashti. Muy religioso, muy religioso. Mujeres de un lado, hombres de otro. Está muy religiosa la cosa. Pero no eran tontos. Vamos a suponer, no había mejitza. No había mejitza, ¿verdad? Entonces están aquí los hombres y de este lado están las mujeres. ¿Qué creen que hacían los hombres cuando estaban las mujeres de este lado? ¿No van a observar? Pues sí. Pero ¿cómo hizo a Ahasverosh que las observaran junto con Vashti, que llevaban la misma línea para hacerlos caer? Trajo mujeres malas. En la palabra de la Torah son zonot, terminan. Gam Vashti amalka hasta mishten así. ¿Qué es Gam? También con la misma intención, iban de la mano. Gam Vashti amalka. Cuando ella hizo el banquete, ¿a quién trajo al banquete? A muchas judíot, obviamente. Pero ¿a quién mentió en el banquete? A muchas mujeres terminan prohibidas. En el lenguaje de la Torah se llama zoná. Isha zoná bajara loika. Una mujer mala. ¿Cómo creen que se vestían esas mujeres? Mal. Provocativas.
y los hombres de alguna manera las empezaron a observar. Le voy a recordar la historia con Bilaam. Usted dijo antes Bilaam, lo que quiso era maldecir, pero no pudo. ¿Qué hizo después Bilaam? Le dio un consejo a Balak. ¿Cuál fue el consejo? Mira, en las casas adentro van a haber mujeres malas y afuera pon unas mujeres viejitas que nadie les llama la atención. Van a pasar los Yehudim que venden algo y que venden y si que no venden, si empezaron a eso y de repente llega, oye, ¿cuánto cuesta? Vamos a suponer 50 pesos. Estoy diciendo un ejemplo. De repente salía una voz de la casa, de aquí, pegadito. Yo te lo vendo en 25. Y volteaba y veía la figura de una mujer atractiva. Barato. Y una mujer atractiva, ¿qué hacía? Se jalaban y ahí empezaban a caer. ¿Qué hizo Vashti a Hashverosh? De lejitos, kasher. Comida kasher. Beashetia kadat enones, no te preocupes, ni te obligo a nada más empiezo a traerte para jalar tus ojos a donde no debes. ¿Y qué empezó a pasar? Eso fue el Hatzer. Luego vino Bahatzar Hatzar Ginat. ¿Qué es Ginat? Es un lugar de paseo. Y se llamaban, se empezaban a caminar hacia acá, la otra empezaban a caminar hacia acá, y empezaban a platicar. Y empezaba la conexión. ¿Y qué es Bitán Amelech? Bitán son lugares ya cerrados, ocultos. O sea, que había una manera de llegar cerca ahí en el palacio, en casitas o cuartitos o demás, para que siguieran, no tengo que ampliar, para que siguieran platicando. Pero ¿cómo lo hizo? Con maña. Maña con maldad. Era una maldad absoluta. Y él sabía que si la Kedushá del pueblo de Israel la tomo y la gobierno yo, y si meto la impureza, ya gané. ¿Y qué pasó el primer día? Cayeron. El segundo día cayeron. Vean los pesukim. ¿Cómo dice? Entonces, Bahatzar Ginat Bitan Amelech, dice aquí apunté las diferentes, miren. Hur Karpas Utchelet Ahuz Behablebutz Beargaman. Aquí había lino y lana. O sea que no solamente los quería hacer caer en averot de mujeres prohibidas, sino también en lo que había shatnes, que se sienten y que se pongan, porque se tapaban, se ponían cosas que tenían lino y lana, era quitarla que, ¿por qué no se puede? Ustedes saben que estos trajes, ¿no? Sí. Hay que checarlos que no tengan lino y lana, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué me va a pasar si me pongo lino y lana al mismo tiempo? No sé explicarte materialmente hablando, pero espiritualmente hablando, ¿qué hacía? Te quita impureza. Te quita pureza y te pone impureza. Él quería extraer toda la kedushá y meterles más ¿qué? Más impureza. Sigue el pasuk diciendo, vean cómo dice aquí, dice Hur Karpasut Chelet Behablebuz Beargaman al Gelile Kesef Beamud Eshesh Mitot Zahav Vakesef al Ritzepat Bahat Bashesh Bedar Besoharet. ¿Qué es Zahav Vakesef? Explica aquí el Megilat Setarim, se refiere Kesef, es la atracción a lo negativo, la atracción a lo que no se puede. Beashkot Bikle Zahav. Beashkot es tomar, ¿no? Con kelim de Zahav, pero también hay Beashkot Bikle Zahav, es caer en un utensilio prohibido, que llama como Zahav Vakesef. ¿Sí me expliqué? Hay utensilio prohibido, o sea, mujeres prohibidas. Okay, ya. Caer en tomar es como deleitarse con un utensilio prohibido, Zahav Vakesef, Ekelim y Kelim Shonim, con muchas diferentes, cada ratito durante los 7 días, diferentes, para que cayeran todos los días. Por eso lo hizo largo, que no sea una vez. Él quería que cayeran también los del Sanedrín, también Mordejai, pero eso no lo logró. Cayeron el pueblo de Israel, el Sanedrín no cayó, había muchos tzadikim. Por eso el pasuk dice, más adelante, dice, Veashtia kadat en ones, los quiso hacer tomar. ¿Con qué intención en ones? No te obligo, ¿sabes por qué? ¿Qué pasa cuando un borracho hace una avera? Está mal, pero Hazit, está borracho. No te obligo, no te emborraches, pero vas a caer. Para que lo hagas con toda la intención, y tu impureza sea mucho mayor. En ones, pero yo quiero que caigas. Porque después, aunque sea que no está borracho, pero si le gustó, va a caer. Dice, no lo obligues, que sea todo caser, pero yo quiero demostrarle que va a caer con toda la intención para que el castigo sea mucho peor. Y Gambashtia Malka hasta que
Hasta Mishten Hashim, Beta Malchut, Hashem Amelech Ahashverosh. ¿Qué pasó Bayom HaShevi'i? ¿Cuál era la cúspide? ¿Qué día empezó el banquete? Domingo. Domingo cayeron, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Shabbat, el día séptimo. ¿Qué estaba esperando este señor Ahashverosh? Shabbat. El séptimo. Entonces, imagínense, iban 6 días de picada, pero en pique. ¿Quién puede aguantar ese tipo de cosas? Dice Rabotay, iba en pique, va. ¿Y qué estaba buscando Ahashverosh? Lo más fuerte. Shabbat. Todo eso, pero en Shabbat. ¿Y si cayeron? Todo eso, pero en Shabbat. Eso es lo que quería. Vino Boreolam, vean aquí, es una parte realmente extraordinaria. Hasta ahorita logramos explicar y entender que para que el pueblo, lo aleno, sea dominado por los pueblos del mundo, o sea, que el pueblo de Israel puede ser gobernado por los pueblos del mundo, ¿de qué depende? De que caigan, de perder la kedusha, de perder la santidad. Si lo logras, vas a lograr todo. Le dice a Ahashverosh a todo el pueblo. Lo empezaron a lograr. Y en ese momento, Boreolam nos tiene que dar una cachetada, nos tiene que salvar. No sé ustedes, pero yo diría, los empujo. Claro. Si me volteaste la cara, caíste en lo peor. Pero te rescato y luego Sí, te pero regalo. primero te rescato. Sí, Claro. Porque soy su hijo. Pueblo, Claro. Soy su hijo. Claro. Primero te rescato. Y si No yo voy dejo que llegues a la cúspide de lo peor, no puedo ya te hacer nada. perdí. Claro. ¿Qué pasó justamente esa noche de Leil Shabbat? ¿Vienes en la noche? Vashti no quiso llegar. Se empezó a revolver la situación, mataron a Vashti, pero por lo menos ya los dejaste tranquilos a los judíos, ya no cayeron ese día. Se hizo toda una revoltura el séptimo día, que Ahashverosh manda a llamar a Vashti. Y Vashti le dice, perdóname, yo no quiero ir. ¿Por qué no? Si era igual de malvado que él. A ella le importaba enseñarse ante el pueblo. Ella era malvada igual que él. Pero se le metió en la cabeza. Boreolam maneja los pensamientos, señores. Boreolam maneja nuestros pensamientos. Y no entendemos por qué, pero Vashti le dijo, no voy. Deja el midrash, que si le salió la cola o la lepra, o dejen todo eso. Normalmente ando, ¿por qué no va a querer ir? Porque Dios no quiso. Dios le dijo, no vas. Porque me cae gordo el rey, porque estoy enojada, porque no estoy de buenas, por lo que tú quieras. No tengo ganas. Y el rey dijo, ¿qué? A mí no me hace caso. Oye, pues tu esposa, Ya ¿la te quieres? olvidó de los judíos. Vienen tramando planes juntos para destruir al pueblo. Ya saben cómo es, ¿no? En el momento del enojo, todo se olvida. Y empiezan a hablar lo que no deben de hablar. Empiezan a pensar lo que no tienen que pensar. Y cómo que no vienes, y cómo que no, y tú eres el rey, y tú no eres el rey, y yo soy de abolengo, o sea, de linaje, tú no eres de linaje, tú eres un esto, yo soy un otro. Y empezaron a decirse de palabras con mensajeros en medio. Para esto, Baruch Hashem, los judíos empiezan a escuchar el chisme, pero como quiera que sea, se frenaron. Claro. Dejaron de caer, porque se metieron todos en el chisme de lo que estaba pasando ahí, a unos pasos en el mismo palacio. ¿Qué sucede, Rabotay? Llega un señor llamado Memuhan, que quién es, Amán, que era el que vivía ahí, y era la fuerza de la impureza, pero le dice Boreolam, tú serás la fuerza de la impureza, pero en ese momento me haces caso. Y ahora le vas a decir un consejo absurdo al rey. ¿Cuál es el consejo? Mata a la reina. Oye, espérate, puede haber un pleito, pero no matarla. ¿Saben qué es morir? Verminando, no aleno. Claro. Oye, espérate, sí, fue muy grave que no quiere venir, pero para matarla, es lo más absurdo que podía pasar. Claro. Era su reina, era su esposa. No fue tan grave. Le dijo, no quiero ir. ¿Qué? ¿No hay discusiones o diferencias en las parejas? A la primera, pácatelas. Y empezó un problema. Todo esto, fíjense, todo Shabbat fue todo el dimes y diretes. Rabotay, vienen Jajamim y dicen así. En todo este dimes y diretes y el relajo y los gritos, viene a Ahashverosh y dice, mira, la verdad, Memuhan, tienes toda la razón. Pero yo tengo que pasar por un consejo. Tiene que pasar por el Senado, por el Congreso, no sé. ¿Por qué? Si tú eres el rey, le dice Amán. Sí, pero yo no soy un rey con linaje. Yo no soy como Nebuchadnezzar, que venía de reyes. Yo acabo de comprar el reinado. Y necesito pasar por consejo. Le dice Amán, y usted no tiene el derecho de ahorita, usted siendo el patrón, de poner una nueva regla como hizo Chávez en su momento. Claro. Ahora no hay que quitar presidentes. Yo me quedo Leolam Baed. Por eso lo llevó antes, pero bueno. Él implantó ese decreto. Dijo, ya no hay cambio de presidentes. Me quedo yo. ¿Se acuerdan lo que pasó con Chávez? Sí. Entonces,
le dijo Amán a Hashverosh, oye, no tiene que pasar por consejo. Si tu palabra dijo, es tu palabra y nadie te puede derrocar tu palabra. Y al revés, el que quiera cambiar tu palabra tiene que pasar por mucho para que te puedan convencer de cambiar tu decreto y tu sello. Le digo a Hashverosh, oye, ya para esto ya se olvidaron los Yehudim, Vashti está en la cárcel, de mientras a ver si ya es un nuevo decreto o no es un nuevo decreto, que el que decide es el rey. Están las cosas en otro canal. No, ¿en dónde tiene? ¿Qué dijo Memuján? Lo convenció a Hashverosh y dijo, ahora a partir de hoy, dice, porque vean cómo dice, Vayomer Memuján lifnei hamelech Jerusalem, lo hamelech levadó a Vashti. Tenía un problema Amán, él tiene un problema con su esposa. Y de alguna manera dice, oye, ¿cómo arreglo mis problemas? Pues tengo que ver que el rey me apoye. Dice, van a ¿cómo se llama? A despreciar a sus esposos. El problema lo tenía él. Pero dice, Ayomazé, hoy, tomarna lesalot para su madai, y malamelech tov yetze de vara malchut minefanav. ¿Qué es yetze de vara malchut minefanav? Que salga de su palabra lo que usted dice, que ya no se pueda revocar. Yetze de vara malchut minefanav y katev, escríbalo. Y hay que ponerlo en los estatutos de Persia, que no se puede que derrocar la palabra del rey, el pobre del que lo haga, porque el que lo haga se muere. Le doy un secreto interesante. Aquí Amán se colgó la soga al cuello. ¿Por qué? Porque cuando él dijo el decreto de matar a los Yehudim, ¿cuántos meses iban a pasar desde que dio el decreto hasta que los iban a matar? 12 meses. Porque el sorteo fue en Nisan. ¿Cuándo salió el sorteo para su suerte? Hasta Adar. Quiere decir que faltan 12 meses. Le pregunto, todos los goim, todos los pueblos de los 127 países no odiaban a los Yehudim. ¿Sí? Si ya les hizo un cocoguas a Hashverosh 180 días, claro que sí. Y ahora dicen, oye, no podemos pasar al Senado, al Congreso, a la gente que nos ayuden para que no se tarde tanto tiempo. ¿Por qué 12 meses? ¿Y qué sucedió? Amán, tú le aconsejaste y ya se estableció en el reinado que nadie puede pasar en tela de juicio las palabras del rey, ni modo, porque para que volver a revocar esto está peligroso, mejor ni te metas, espérate 12 meses, pues sí, ni modo. Y ahí fue donde empezó toda la desgracia de Amán. ¿Dónde empezó su nefilá, su caída, sin que él se diera cuenta? Desde que él puso el consejo al principio. Pero regresando a nuestro tema, ¿qué fue lo que pasó con todos los Yehudim? Stand-by. En ese momento dejaron de ¿qué? De pecar. Y pasa lo absurdo que a Vashti desafortunadamente la quitan de la jugada. Y se muere Vashti. ¿Cuál es el...? No, la mataron. Ya la mataron. La mataron. Todo pasó en Shabbat. Okay. Todo pasó en Shabbat. Todo pasó en esas 24 horas de Shabbat. La bota y explican Jajamín, ¿por qué tenía que morir Vashti? Para que pueda entrar Ya, que la saque del reinado, que la haga una civil y que entre Esther. ¿Por qué tiene que seguir? ¿Por qué tiene que morir Vashti? Explican Jajamín, para que el pueblo de Israel pueda empezar a subir, necesita quitar todo lo que los hizo bajar. ¿Quién los hizo bajar? Nebuchadnezzar Melech Babel. Él fue el que destruyó el primer Betamigdash y siguió con el reinado. Mataron a Nebuchadnezzar, se fue del camino, pero todavía sigue su hija. Su hija era Vashti. Mientras siga viva alguien de los descendientes que hizo caer al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no puede volver a levantarse. Para que se levante, vea que hay un pasuk en Bereshit, que mientras esté el pueblo de Israel arriba, los no Yehudim no pueden, los Yehudim no pueden subir. Y si los Yehudim están arriba, los no Yehudim no pueden subir. Tiene que ser vaya que hacer Yarid. Entonces, mientras exista alguien que hizo bajar al pueblo de Israel, no pueden levantarse. Y yo, dice Boreolam, necesito levantarlos antes que lleguen a lo peor. Necesito quitar a Vashti antes de que sea más tarde. Hay que volver a levantar. Pero vean el amor de Akadosh Baruj Hu hacia su pueblo. En los 7 días de pique, con tantos averot de lo más grave, Boreolam está preocupado, como dijo usted antes, me gustó. Primero lo salvo y después lo regaño. Primero lo salvo. Primero lo agarro, porque no quiero que se me vaya, es mi hijo. Claro. Lo voy a rescatar, después lo que hago. Claro. Pero eso es un amor profundo de Klal Yisrael hacia nosotros. Claro. Pero ¿cuál es el mensaje de toda esta clase del primer perek? El punto medular, el principal. Hoy en día, desafortunadamente, tenemos muchas cosas que nos hacen quitar la pureza del pueblo de Israel.
Y si no logramos mantener la pureza del pueblo de Israel, entra la impureza y eso da el dominio de los enemigos hacia nosotros. Cuidado. Cuidado. Necesitamos tener fuerza, mantener los arajim de Kedusha. ¿Qué son arajim de Kedusha? Los valores judaicos, los valores judíos de nosotros, eso hay que tenerlos fuertes. ¿Cuál es un valor yehudí? La Kedusha del pueblo de Israel. Hoy en día, ¿cuánto está caído el concepto de la Kedusha, de lo que es el matrimonio Kadosh? Eso es el concepto, lo he dicho muchas veces y me duele en el alma. Hoy se implantó un nuevo concepto dentro de nuestros mismos hermanos, unión libre. ¿Quién lo permite? Es romper la Kedusha del pueblo de Israel. Unión libre es absurdo, no se puede. Y desafortunadamente muchos cayeron en esa línea. Ya el mundo está así. Ya, hasta le llaman la pareja, verminal, lo alenu. Conceptos que no van con nuestra ideología. La ideología nuestra es Kedusha, y la Kedusha viene en donde, en la casa del pueblo de Israel. La Kedusha del pueblo de Israel viene desde la casa. Todo este concepto en la calle que se ha perdido, el concepto de la Kedusha del pueblo de Israel, observen un poco y seamos fuertes y jalemos a nuestros hijos a no caer en ese concepto. ¿Cuánto se habla en la comunidad de que el alcoholímetro y no el alcoholímetro, y que se toma y que no se toma? ¿Por qué no logramos quitar un poco ese concepto del alcohol en las fiestas? ¿Qué provoca después el alcohol? Pero es que ¿sabe qué? ¿Qué Dicen provoca que no después? se divierten. Es lo que dicen. La invito a ver el video de la boda de mi hijo. No hubo nada de alcohol y había mucha alegría. No depende de la alegría del alcohol, es una mentira. Eso es vacío, perdón. Es enseñar un vacío adentro. La fiesta no tiene que depender de cuánto tomas. Tiene que depender de cuánto alegre estás adentro. ¿Qué es Mishenichnas Adar? Marbim Besimha. La alegría, claro. La alegría no depende de qué, de cuánto tomes, depende de cuánto estás alegre por dentro. ¿Saben cuánto lo aleno de desgracias se han visto en las fiestas? Lo aleno de... ya no quiero ni hablar, no se puede. ¿Cuánto tenemos que cuidar? Esa era la estrategia de Ahasverosh. Esa era la manera en cómo quería Ahasverosh lograr agarrarlos a ellos. Pero se olvidó que Boreolam nos cuida. Sí, a lo mejor nos cuida, pero no hay que caer demasiado, porque después quién sabe cómo te vas a levantar, cómo te vas a volver a recobrar. Y hubo toda una historia muy triste que el pueblo Israel sufrió, de una man que quería destruirnos. No fue fácil todo como usted dijo antes, no fue fácil después volver a retomar toda esta situación, que el pueblo de Israel volvieran a hacer Teshuvah y regresaran a Sakadosh Baruj Hu. ¿Para qué esperar todo eso? Vamos a tomarlo ahorita, de manera correcta, de manera bonita. El mensaje importante del primer Perek de Megilat Esther, la fuerza que tenía Ahasverosh, ¿cuál era? Quitar la Kedusha y meter impureza. Nosotros tenemos que meter Kedusha y quitar impureza del pueblo de Israel. Hay que quitar. Y para eso necesitamos ser ejemplo de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros yernos, de nuestros hijos, de nuestras nueras, de todo alrededor. Meter más Kedusha al pueblo de Israel. Escuela misma. Gracias, Chajam.